El sorprendente momento en que la nuera expone un secreto oculto en la cena familiar. Sofía se había preparado con tanto esmero para aquella cena. En su hogar, la fragancia de los tamales recién hechos se fusionaba con la música de las risas infantiles, pero nada de eso calmaba el torrente de nervios que brotaba en su interior. Frente a ella, los hermanos de su esposo se deshacían en anécdotas graciosas y memorables, mientras los ojos de doña Elena, su suegra, brillaban con orgullo al escuchar las historias del pasado familiar. Sin embargo, el brillo que esperaban las manos de Sofía, cargadas de logros y esfuerzo, parecía disiparse en el aire caliente del salón. La atención giraba lenta pero decididamente hacia todo menos hacia ella. Las sonrisas y las risas resonaban como ecos de un mundo al que Sofía anhelaba pertenecer, pero que sentía ajeno. Su negocio de artesanías había crecido, un sueño hecho finalmente realidad, pero el reconocimiento que esperaba de su familia política seguía siendo un espejismo inalcanzable. Mirando a su esposo, la lucha interna en su rostro se reflejaba en su propio corazón. Él se debatía entre una madre profundamente arraigada en sus tradiciones y la mujer a la que amaba, cuya valía parecía desvanecerse en medio de chistes que calaban en la piel de Sofía. En uno de esos silencios incómodos, la matriarca lanzó un comentario que resonó en su pecho, recordándole explícitamente las ocasiones en que su dedicación y talentos fueron minimizados. Un frágil hilo de valor surgió en ella, pero la realidad la golpeó con fuerza, la presión de una cultura que valoraba el pasado por encima del presente y el futuro. Su respiración se volvió irregular, su mente acelerada, y las palabras estaban ahí, flotando como nubes de tormenta, pero el miedo la paralizaba. La idea de confrontar a doña Elena, de sacudir los cimientos de esa tradición tan fuerte, la aterraba. Sin embargo, no podía seguir con este peso aplastante. Sentía que el momento había llegado. Con el corazón desbocado y las manos temblorosas, se levantó de la mesa. Doña Elena, sé que las tradiciones son importantes para ustedes, pero quiero que también reconozcan mi esfuerzo. He pasado por muchas dificultades, y aunque me siento orgullosa de lo que he logrado, su silencio me hace sentir invisible. La voz de Sofía, aunque temblorosa, resonó a través del comedor, desbordando el aire de tensión. Las miradas de todos se fijaron en ella, ciertos rostros sorprendidos, otros incrédulos. Antes de continuar, necesito contarles algo muy importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo, siempre tengo curiosidad. ¿Quién está del otro lado de la pantalla? Ahora continuemos. Las palabras de Sofía parecieron sumergir a la familia en un silencio sepulcral. Con una mezcla de ira y compasión, doña Elena la miraba, su rostro una mezcla de sorpresa y desafío. Sofía, sintiendo una fuerza renovada, decidió desnudar su alma frente a ellos. Desveló un secreto oculto por años, la herencia familiar de su madre, un legado olvidado que podía no solo cambiar su vida, sino la propia estructura de la familia. Este legado podría ofrecerles una nueva oportunidad, pero para que eso suceda, necesitamos romper con el miedo y la falta de comunicación que nos separa. En ese instante, el aire se volvió denso. Las palabras flotaban en la atmósfera como flechas listas para ser disparadas. La angustia palpitaba, un momento crucial que podría decidir el futuro de Sofía en esa familia, y con ello, su propia identidad. La sala estaba inundada de murmullos. El peso de la revelación estaba en el aire. Mientras Sofía miraba a su esposo en busca de apoyo, comprendió que había cruzado un umbral del que no había retorno. ¿Aceptaría doña Elena la valía de su nuera o se apegaría ferozmente a su tradición? La cena, que había comenzado como un festín, se tornó en un campo de batalla emocional, donde cada integrante del clan evaluaría su lealtad, sus expectativas y, sobre todo, su identidad.
El silencio sepulcral fue roto por una risa nerviosa de uno de los hermanos de su esposo, como si su intento de alivianar la tensión despertara a quienes estaban atrapados en sus propias inseguridades. Sofía sintió que el peso de su revelación pulsaba en la habitación, mientras se abrazaba a la esperanza de que esto la acercara a su familia política. Sin embargo, cada segundo que pasaba, el temor a la reacción de doña Elena crecía, y Sofía se preguntaba si lo que había dicho había sido sabio. De repente, el rostro de doña Elena se tornó serio, pero en sus ojos había un destello de algo que Sofía no pudo descifrar. ¿Y qué legado es ese, Sofía? ¿Qué has venido a decirnos hoy? La pregunta, aunque directa, tenían un matiz de curiosidad y desafío. La matriarca de la familia había captado la atención de todos, y el peso de todos los ojos volvió a posarse sobre Sofía. Respiró profundamente y, a pesar del crujido en su corazón, continuó. Mi madre trabajó duramente para crear su propia línea de artesanías que era conocida en su comunidad. Este legado no solo está en los objetos que ella creó, sino en las conexiones emocionales que forjamos con cada uno de ellos. La gente venía de lejos no solo por comprar, sino para contarle sus historias. Aquello era más que un negocio, era una forma de vida. Y siempre quise continuar eso. Por eso es tan importante para mí que reconozcan lo que he hecho. Mientras hablaba, aquel nerviosismo inicial comenzó a desvanecerse. Los recuerdos de su madre, de las horas de trabajo y risas compartidas comenzaron a fluir en su interior. La mirada de su esposo se tornó más cálida y en su expresión parecía surgir una mezcla de orgullo y comprensión. Luego, inesperadamente, su hermano menor intervino, alentado por la claridad de su cuñada. No es solo un hobby, es un negocio que está creciendo, ¿no? El impulso de Sofía pareció generar un efecto dominó. Cada comentario alentador que seguía resonaba en su interior como un tambor, construyendo un impulso que necesitaba. Sí, dijo, sintiendo la adrenalina moverse. He dedicado noches enteras perfeccionando técnicas y buscando nuevos diseños. He aprendido sobre mercadeo y redes sociales y está empezando a dar frutos. Pero, a pesar de eso, el apoyo verbal de ustedes significa más que cualquier venta. Doña Elena observaba, su expresión inmutable, mientras Sofía se lanzaba en una exposición sobre su visión de futuro. Imaginó un espacio abierto, donde sus artesanías pudieran mostrar sus raíces y permitir que otros compartieran sus historias. Un lugar donde las tradiciones y la modernidad se encontrarían. Con cada palabra, Sofía se fortalecía, empezando a ver no solo su futuro, sino el de la familia que podría abrazar nuevas posibilidades. Sin embargo, las preguntas pesadas aún podían caer. El silencio en la habitación volvió a intensificarse a medida que las historias de rechazo familiar se amalgamaban con la posibilidad de aceptación. La realización de que estaba enfrentándose a los muros de una tradición arraigada la hizo dudar. Richardo, su esposo, le dio una pequeña señal de aliento, y eso la impulsó a aterciopelar su discurso. Lo que les pido es que en vez de condenar mis esfuerzos alegando tradición, consideremos juntos cómo podemos adaptar esas tradiciones para incluir a la nueva generación, hacer de esto un legado compartido donde cada uno de ustedes tenga un lugar. Las palabras resonaron con más fuerza de lo que había imaginado. Finalmente, el silencio fue interrumpido por doña Elena, quien después de un largo parpadeo exhaló. Es posible que tengas un punto, Sofía, pero necesito tiempo para asimilarlo. La respuesta la dejó en un estado de incertidumbre. Había logrado romper el hielo, pero el futuro seguía siendo nebuloso. Mientras la cena continuaba, Sofía sintió una chispa de esperanza encenderse en su interior. Había dado un paso crucial hacia adelante, y la idea de un futuro donde su voz fuera escuchada comenzaba a tomar forma. La batalla todavía estaba lejos de terminar, y con cada día que pasaba, Sofía sabía que habría nuevos retos a enfrentar, pero el verdadero desafío sería cómo navegar esa frágil línea entre la tradición y el cambio. Esa noche, mientras se retiraba a su habitación, algo en su interior le decía que lo que había comenzado era solo el inicio. ¿Acaso su revelación había comenzado una conversación que cambiaría el rumbo no solo de su vida, sino de la identidad familiar de todos? El eco de la incertidumbre surgió dentro de ella. Lo que estaba por venir podría ser aún más turbulento que el enfrentamiento con doña Elena. Sofía despertó al día siguiente con la fría luz del amanecer colándose por las cortinas. La tentación de permanecer en la cama era fuerte, pero lo que había compartido la noche anterior le daba una energía renovada.
En su mente, las palabras que había pronunciado resonaban como un mantra. No se trataba solo de su arte, era su historia, un legado que había emergido de la fragilidad y el dolor. Decidida a avanzar, se levantó y se preparó para enfrentar su nueva realidad. El día prometía ser un reto. La reunión familiar programada para esa tarde había despertado en ella una mezcla de ansiedad y expectativa. En su mente se repetía la idea de que ese encuentro podría ser un nuevo peldaño. Quería que cada miembro de la familia entendiera la esencia de lo que había propuesto. Mientras se asentaba en la cocina, sus manos movían la masa para unas empanadas. Cada giro del rodillo parecía simbolizar el esfuerzo que había puesto en su propio emprendimiento. Pensó en las palabras de doña Elena que aún resonaban. Necesito tiempo para asimilarlo. Ese tiempo podía ser crucial y era su deber hacer que esa conversación continuara en la dirección correcta. Sin embargo, Sofía también luchaba con la responsabilidad de no sobrepasar los límites que había intentado establecer. Sus días habían estado llenos de maniobras sobre cómo posicionar su negocio de artesanías, pero ahora debía enfrentar una batalla psicológica distinta: lidiar con las expectativas, temores y tradiciones de su nueva familia. La reunión familiar dio paso a un ciclo de conversaciones triviales. Aunque el ambiente era cordial, notó que su cuñada la miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Esa mirada se sentía como un guante de seda sobre un puño de metal. La ojeada de su marido la alentaba, pero la tensión de las interacciones con los demás hermanos de Richardo, quienes solo hacían alusiones distantes a su reciente confesión, colocaba un peso tangible sobre sus hombros. Fue durante la sobremesa, cuando el café y los postres preparados por Sofía empezaron a circular, que uno de los hermanos de Richardo decidió romper el hielo. ¿Cómo va el negocio de las artesanías, Sofía? Su tono era juguetón, pero había un trasfondo serio que Sofía identificó inmediatamente. Todo va bien, gracias, respondió, buscando en su mente las palabras adecuadas para articular el progreso que había logrado. La conversación se inclinaba peligrosamente hacia una crítica disfrazada de curiosidad, y su instinto la empujaba a exponer no solo el aspecto práctico de su negocio, sino también su significado más profundo. Me he enfocado en conectar con la comunidad en línea y encontrar maneras de expandir la historia detrás de cada pieza. Sofía vivió el recuerdo de las luchas pasadas, de cómo la duda y el miedo habían sido sus compañeros constantes. Sin embargo, esa inseguridad fue reemplazada por una certeza creciente. La idea de compartir aquella experiencia en el contexto de lo que significaba para ella era inevitable. Cada pieza que, creo, es un homenaje a mi madre. No solo estoy vendiendo artesanías, estoy contando una historia. Quiero que la tradición florezca y se nutra de las nuevas raíces que estamos formando. Su voz resonó con intensidad, un eco en la sala que truncó las reacciones más burlonas. El silencio que siguió parecía una rendición, aunque no estaba lista para asumirlo como tal. Richardo, quien había estado observando con atención, le dio una sonrisa cómplice, y en ese momento supo que, aunque quedaba un largo camino por recorrer, algo había cambiado. Ella había dado un paso hacia la autoafirmación, un salto que no solo podría definir su carrera, sino también su lugar en la familia. La conversación que había temido iba tomando forma, pero aún había muchas aristas por explorar. La vulnerabilidad de su exposición se tornó en un arma de doble filo. ¿Acaso estaba lista para afrontar las repercusiones o la resistencia que podía surgir en los próximos encuentros? Mientras la tarde se desvanecía, el calor del hogar parecía amenazar con derrotar el frío que había en su interior. Las preguntas que no se atrevían a formular estaban en el aire, y Sofía se preguntaba si el verdadero reto apenas estaba comenzando. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por su legado? La inquietante sensación de un nuevo desafío se alzaba en su pecho. Dos caminos emergían ante ella, y sería cuestión de tiempo descubrir cuál elegiría. ¿Sería capaz de luchar contra las antiguas tradiciones sin perder su esencia? El día siguiente no trajo alivio a la mente de Sofía. La incertidumbre la envolvía como un manto que pesaba sobre sus hombros. Mientras sus manos se movían al ritmo del trabajo en el taller, su mente se debatía entre la pasión y la duda. Había dado un paso significativo en la reunión familiar,
Pero ¿había sido suficiente para cimentar su lugar entre los suyos? A medida que se adentraba en la labor de crear nuevas piezas para su negocio de artesanías, Sofía comenzó a explorar técnicas que había dejado de lado durante mucho tiempo. Se reivindicaba sumergiéndose en los colores, texturas y patrones que evocaban recuerdos de su madre y su infancia. Cada pincelada y cada corte de tela eran más que simple artesanía, se convertían en un ritual catártico, en el que sus emociones se moldeaban junto con el material. No obstante, la ansiedad era una sombra constante. Las expresiones de su familia la acechaban. Cada mención inocente de su emprendimiento en las reuniones la hizo cuestionar su fortaleza. Era inevitable pensar en su cuñada, cuya indiferencia se había convertido en un eco hiriente. Sofía sabía que tendría que enfrentarla, ya no solo como una nuera, sino como una mujer decidida a hacer su camino. El siguiente encuentro familiar se acercaba rápidamente, y la idea de tener que repetir su discurso la llenaba de un torbellino de emociones. Una tarde de trabajo intenso condujo a un momento de revelación. Sofía se dio cuenta de que el temor no debía dominarla. En cambio, cada vez que la ansiedad la agarraba, podía optar por reemplazarlo con confianza. Algo había cambiado en su interior, una chispa de determinación emergía. Ese mismo día, al revisar algunos de los correos electrónicos de clientes y posibles compradores, encontró la oportunidad de participar en una pequeña feria de artesanías en el primer fin de semana del mes. La perspectiva de mostrar su trabajo frente a un público desconocido era aterradora, pero también liberadora. Llenaría su mesa de historias a través de cada creación, compartiendo su arte, su legado. La idea de presentar su trabajo la entusiasmaba a medida que elaboraba un plan. Aquel evento sería una oportunidad dorada para validar su esfuerzo y mostrar el impacto emocional detrás de cada pieza. Sin embargo, el desafío de conciliar ese deseo con la presión familiar la inquietaba. ¿Cómo podría equilibrar su pasión con las expectativas de su familia? De repente, un dilema apareció ante ella como un monstruo de tres cabezas. El miedo al juicio, la presión por el éxito y la necesidad de aprobación. Mientras escribía la lista de tareas, un dolor punzante de incertidumbre la envolvió. Sin embargo, esta vez, en vez de bloquearse, Sofía optó por utilizar ese sentimiento como gasolina para su fuego interno. Tenía que probarse a sí misma que era capaz. Las manos, temblorosas pero firmes, llenaban la hoja en blanco. Productos que no solo eran artesanías, sino proyecciones de sus sueños. Comience a sentir que podía iniciar un diálogo con su familia. La fecha de la feria se acercaba y junto con ella, Sofía utilizó ese tiempo para prepararse tanto emocional como profesionalmente. En el fondo, sabía que no solo se trataba de una exposición artística, sino de una afirmación de su identidad ante los que más amaba. Este desafío le ofrecía un escenario no solo para demostrar sus habilidades, sino también para enfrentar sus propios límites y miedos. La noche anterior al evento, mientras revisaba sus creaciones en la luz tenue del taller, se dio cuenta de que no solo estaba armando piezas, sino que estaba construyendo un puente hacia una nueva vida. El eco de las risas, el aroma de la comida familiar y la tensión de la noche anterior pululaban en su mente. Pero una nueva voz surgía, la de quien se había negado a aceptar las restricciones. Era el momento de ser honesta no solo con su arte, con su familia. Al día siguiente, el deber de hablar surgiría una vez más. Sin embargo, esta vez no lo haría desde la fragilidad. Lo haría desde una posición de fortaleza. Una revelación se gestaba dentro de ella. Tal vez los secretos no eran necesarios, tal vez la honestidad podría ser un camino hacia la reconciliación familiar. Mientras se preparaba para dormir, una inquietud recorrió su cuerpo. ¿El evento marcaría un antes y un después en su vida? ¿Podría realmente liberarse de las limitaciones autoimpuestas y mostrar su verdadero yo? La respuesta se encontraba en el horizonte, y Sofía estaba decidida a alcanzarlo. No estaba preparada para las críticas, pero tampoco podía ignorar el deseo de ser auténtica. El tiempo de afrontar estaba al llegar, y el desafío que se le presentaba sería su mayor prueba. La mañana del evento amaneció con el sol filtrándose a través de las ventanas del taller de Sofía.
Una sensación de nerviosismo la envolvió, intensificada por los recuerdos del día anterior. Había estado trabajando en cada detalle de sus piezas, pero no podía evitar que las dudas se colaran en su mente. ¿Sería lo suficiente? ¿Podría enfrentar la mirada crítica de su cuñada una vez más? Mientras se vestía, Sofía se miró en el espejo. Las sombras de la duda eclipsaban su reflejo. «Debo ser fuerte», se repitió a sí misma, intentando convencerse. A medida que apretaba las últimas piezas de su atuendo, recordó las historias de sus creaciones, cada una con su propio viaje, su propia lucha. Se prometió que sería valiente. Esa feria no solo era una oportunidad para mostrar su arte, también era su forma de reivindicarse ante todos, y sobre todo, ante ella misma. El evento no solo implicaba vender artesanías, sino una íntima confrontación con su identidad. Mientras acomodaba sus piezas en la mesa, el corazón le latía con fuerza. La atracción de sus obras, las texturas vibrantes que había elegido, eran un reflejo de su alma. El entorno bullicioso del evento le otorgó una chispa adicional. Las conversaciones alrededor de ella resonaban como ecos de aliento, pero el escepticismo de su familia todavía acechaba en su mente. El primer cliente se acercó con interés. Sofía sintió un cosquilleo en su estómago mientras empezaba a hablar sobre las historias detrás de cada pieza. La animación de su voz sorprendió incluso a su conciencia de inseguridad. Mientras compartía sus inspiraciones, el miedo se disipaba lentamente. Su autenticidad brillaba como una luz en el caos. Tras varias interacciones, un punto de inflexión la golpeó. No era solo una artesana, era una narradora. Pero al mismo tiempo, la mirada de su cuñada no se hacía esperar. A través de la multitud sintió la presencia hiriente de la crítica. Cada gesto despectivo intensificaba su determinación. No más, pensó. En ese momento, alzó la vista y se encontró con su mirada. Un instante eterno se produjo entre ellas, como si el universo les ofreciera la oportunidad de redefinir su vínculo. Sofía se sintió envuelta por una rabia desbordada, no por la cuñada, sino por la inseguridad que había dejado que la controlara. El punto culminante del evento llegó inesperadamente cuando una mujer mayor se acercó a su mesa. Su mirada oscura brillaba con reconocimiento y compasión. «Estas piezas me recuerdan a mi juventud», dijo, sosteniendo una de las creaciones de Sofía con cuidado. La mujer empezó a narrar historias sobre cómo la vida la había moldeado y sin quererlo, Sofía se encontró compartiendo su propia lucha. En ese diálogo, las barreras desaparecieron, convirtiéndose en un intercambio de vulnerabilidad que la enriquecía profundamente. Cuando el evento concluyó, la adrenalina corría por sus venas. Había vendido varias piezas, pero eso no era lo más significativo. Había compartido su historia, su verdad. El peso de la aprobación de su familia se sentía más ligero, más manejable. Pero el eco de su cuñada aún resonaba en su mente, una sombra que no se extinguiría tan fácilmente. De regreso en casa, mientras recogía las últimas cosas de la bolsa, Sofía recordó la mirada despectiva de su cuñada. Esa conciencia despertó dentro de ella un desafío. La batalla no solo se libraba en el taller o en la feria, sino en cada interacción familiar inevitable. Había aprendido que su arte había sido su voz, pero ahora necesitaba encontrar las palabras adecuadas para hablarle a aquellos que no entendían su pasión. Y así se encontró frente al espejo nuevamente, esta vez con una luz diferente. El deseo de confrontar no solo a su cuñada, sino a todos los que consideraban su emprendimiento como un pasatiempo, crecía dentro de ella. El verdadero desafío está por llegar, reflexionó. Las palabras que había cultivado en la feria no solo debían ser para extraños, debían ser compartidas en el ámbito de su familia. Mientras se preparaba para el próximo encuentro, una certeza se instaló en su ser. Había llegado el momento de abrir el diálogo. Sofía se sintió impulsada no solo a defender su espacio, sino a mostrar que ser auténtica era su verdadero legado. El desafío de enfrentarse al juicio familiar era una etapa más en su viaje personal.
Lo que no sabía era que este nuevo camino hacia la autenticidad también despertaría secretos de familia que habían permanecido ocultos por más tiempo del que ella misma había imaginado. ¿Estaba realmente lista para eso? ¿Podría soportar la revelación que se avecinaba? El día en que se reuniría con su familia en casa de su cuñada llegó con un aire de expectativa cargado de tensión. Sofía había planeado cada palabra de antemano, consciente de que su deseo de autenticidad debía balancearse con la necesidad de no herir. Al entrar en la cocina, el aroma de la comida llenaba el espacio, pero no podía deshacerse de la opresión en su pecho. La sonrisa de su cuñada se congeló en el aire como un helado saludo, y el murmullo de los demás se desvaneció en un silencio incómodo. Mientras paz en su mente luchaba contra el ruido de los juicios imaginarios, Sofía sintió la urgencia de hablar. La conversación daba vueltas sobre trivialidades, pero ella estaba ausente. En su mente, la pregunta que la oprimía se disolvía entre otras más. ¿Cómo se atrevía a reclamar su espacio? Mientras servían la cena, Sofía tomó aire y decidió romper el hielo. ¿Puedo compartir algo importante con ustedes?, preguntó, sintiendo que la sala se congelaba aún más. Sus palabras flotaron en el aire, y el instante se volvió denso con la atención. La curiosidad se mezcló con inquietud. «Sí, claro», respondió su cuñada, con un tono que delataba escepticismo. ¿Qué tienes que decirnos? El acto de hablar se convirtió rápidamente en una batalla interna entre el deseo de ser escuchada y el miedo de enfrentar la resistencia. Sofía trajo a la mente el eco de las voces de la feria, el entusiasmo de sus clientes y la conexión que había construido. Sintió que debía compartirlo, no solo como defensora de su pasión, sino también para abrir las puertas a una nueva comprensión familiar. Lo que hago no es solo un hobby, comenzó, y al pronunciar esas palabras, cada sílaba se sintió como un acto de liberación. Es parte de quién soy. Mis creaciones son una extensión de mi historia, de mis luchas. Quiero que lo entiendan, que vean más que solo piezas decorativas. Las palabras fluyeron con una clareza inesperada. Las reacciones variaron. Algunos asintieron con interés, otros miraron hacia un lado, y su cuñada arqueó la ceja claramente escéptica. Eso está muy bien, Sofía, pero sabes que el arte no siempre paga las cuentas, dijo con un tono condescendiente, como si minimizar su esfuerzo fuera una forma de mantener control. El ahora eco familiar la golpeó. Sin embargo, no se dio por vencida. En lugar de encogerse ante esas palabras, encontró una llameante determinación que crecía cada vez más en su pecho. No se trata solo de dinero, es mi voz. Tal vez no lo entiendas, pero eso no disminuye su valor. El silencio se convirtió en un campo de batalla, las miradas fijadas en ella, las cejas fruncidas, el aire pesado a medida que comenzaban a reflexionar sobre sus propias preconcepciones. Las preguntas pendían, esperando respuestas en forma de diálogo, no de ataques. Sofía estaba lista para esa conexión. Mientras la conversación se dilataba, Sofía empezó a vislumbrar cambios en la actitud de algunos, desde la esquiva vista de su cuñada hasta el interés genuino de algunos miembros de la familia. Era una pequeña victoria, un movimiento, aunque minúsculo, hacia el reconocimiento de su esfuerzo. Pero luego, una voz temblorosa, la de su suegra, interrumpió el intercambio. «Sofía, tengo algo que contarte, algo que no has sabido sobre nuestra familia, algo que guarda relación con tu arte». El tiempo se detuvo, la tensión se espesó en el aire, todos los ojos se fijaron en ella, y en su interior Sofía sintió un torbellino de emoción y ansiedad. ¿Qué secreto estaba a punto de ser revelado? Mientras sus corazones latían al unísono, Sofía comprendió que estaba a punto de enfrentar un nuevo desafío. Esta revelación podría cambiarlo todo, no solo acerca de su familia, sino sobre su propia identidad como artista. ¿Sería esa la clave para abrir finalmente las puertas a la comprensión o una nueva forma de juicio? La pregunta pulsaba en su mente mientras su entorno se oscurecía a su alrededor en un claro y abrumador momento decisivo. El murmullo de la sala se desvaneció a medida que todos se volvían hacia su suegra. El rostro de la mujer estaba marcado por la preocupación, pero también seriedad. Brillaba con un matiz de esperanza, como si al fin hubiera encontrado el momento adecuado para compartir lo que había guardado por tanto tiempo. Sofía sintió que su respiración se entrecortaba mientras se preparaba para recibir lo que consideraba un momento decisivo para su vida.
La imagen de su arte, siempre relegado a un segundo plano, ahora palpitaba en su mente con una intensidad renovada. ¿De qué se trataba esta revelación? Mi abuela, comenzó su suegra, su voz temblorosa resonando en el aire tenso. Era una artista extraordinaria, pero nunca se sintió valorada por su familia. Décadas después, sus obras fueron olvidadas, relegadas a un rincón oscuro de la historia familiar. Sofía parpadeó, sus pensamientos agolpándose. ¿Acaso su pasión por el arte era parte de una herencia no reconocida en su propia familia? Cada palabra de su suegra la golpeaba como ondas de un mar agitado, llevándola a cuestionar todo lo que había asumido sobre su identidad. Verás, ella también luchó por ser reconocida, pero nunca tuvo el apoyo que necesitaba, continuó la mujer. Cuando descubro tus creaciones, veo a mi madre. Por eso es difícil para mí aceptar que vas por el mismo camino. Las piezas encajaban lentamente en el rompecabezas. Los sentimientos de sus familiares, su propia inseguridad, todo parecía entrelazarse con un hilo invisible que la llevaba hacia un destino compartido. Sofía sentía cómo la historia de su abuela resonaba en su propia lucha. ¿Y por qué no lo compartiste antes?, Sofía se atrevió a preguntar, su voz temblando de emoción. Nunca había considerado que sus aspiraciones artísticas pudieran estar conectadas a un legado familiar. La revelación trajo consigo una mezcla de rabia y comprensión. ¿Por qué ocultar una parte tan esencial de su historia? Tenía miedo de que cargaras con ese peso, contestó su suegra, su mirada ahora empapada de arrepentimiento. Eras tú quien debía encontrar tu propio camino, sin la mirada crítica de quienes fallaron en el pasado. La sinceridad de su respuesta fue un golpe directo al corazón de Sofía. La conversación cambió de rumbo de inmediato. Ya no era solo sobre su lucha personal, sino sobre un legado que ahora sentía como una responsabilidad. Era un doble filo, la oportunidad de abrazar su pasión, pero también la carga de no repetir los errores del pasado. Sofía tomó un momento para reflexionar, sintiendo cómo ese legado podía transformarse en una fuerza motriz. Sin embargo, la duda persistía. ¿Podía realmente llevar a cabo la historia de un artista que nunca tuvo la oportunidad de brillar? El peso de la tradición se sentía cada vez más presente. Quiero honrar su legado, afirmó, con la voz firme, pero necesito que me apoyen, que entiendan por qué esto es importante para mí. Las miradas de los presentes variaron entre la sorpresa y la aceptación. Por un momento, el aire estaba cargado de una aprensión nueva. La lucha interna que había estado experimentando tomaba un giro inesperado. Sofía ya no solo se defendía a sí misma, ahora sentía que estaba defendiendo un legado. Mientras los murmullos comenzaban a disiparse nuevamente, una mirada de su cuñada le lanzó un desafío implícito. Era evidente que aunque algunas barreras habían caído, otras estaban surgiendo. La conversación todavía quedaba inacabada, y la tensión se palpaba en el aire. Pero había una promesa latente en su interior. Sofía estaba decidida a seguir adelante. Estaba dispuesta a enfrentar lo que sea que la vida le trajera, incluso si eso significaba romper con el molde familiar y redefinir su lugar en el mundo artístico. La velada se tornaba intrincada, pero cada revelación la acercaba más a la verdad. Justo antes que la cena concluyera, un sonido familiar irrumpe, un mensaje de texto en su teléfono. Un antiguo colega de la galería con un mensaje inesperado. ¿Qué podría haber dicho? El aviso parpadeante le dejó la mente en alerta. Era momento de descubrir si ya estaba lista para lo que vendría a continuación. La luz del teléfono parpadeaba como un faro en medio de la tempestad emocional en la que se encontraba. Sofía tomó aire, sintiendo que cada respiración se tornaba más pesada y significativa. Abrió el mensaje con manos temblorosas, su mente llena de preguntas. ¿Sería una invitación a una exposición, un saludo casual o algo más? El rostro de su suegra aún flotaba en su visión, con la revelación de su abuela resonando en sus pensamientos. Hola Sofía, espero que estés bien, me gustaría verte pronto. Hay algo importante que necesito mostrarte, ¿te parece si nos reunimos esta semana?
Esa simple frase la dejó en un estado de agitación. ¿Qué podría ser tan significativo que requería una reunión directa? Instintivamente se preguntó si era una llamada para sostener las manos que podrían guiarla a un nuevo camino. ¿Podría ser una oportunidad, una forma de reafirmar su pasaporte hacia el mundo del arte? Pero también era un recordatorio de su propia inseguridad, del temor que había estado navegando. La cena llegó a su fin, pero la tensión no desapareció. Las miradas furtivas de su familia se sentían como puntadas en el alma. Mientras se despedía, el peso de sus palabras resonando en su mente, Sofía sentía que el legado de su abuela no solo era un impulso para su arte, sino también una advertencia palpable. Tenía que saber hacia dónde se dirigía, qué decisiones podría tomar que la alejaran del destino de quienes habían precedido. En los días siguientes se sumió en su trabajo, buscando consuelo en el roce del pincel sobre la tela. La mezcla de la ansiedad y la esperanza se manifestaba en sus pinceladas. Cada color en el lienzo hablaba de la lucha interna que persistía. Sabía que había aprendido a ser su propia artista, pero la presión del legado la acechaba constantemente. Se sentó, mirando sus obras, preguntándose si realmente estaba aportando algo nuevo o si simplemente reproducía el dolor y la lucha de otras generaciones. La reunión con su colega llegó, y con ella un torbellino de emociones. Se encontró en un café que, a pesar de su informalidad, la hacía sentir como si cruzara el umbral de una galería. Cada paso hacia la mesa la acercaba a la confrontación con su futuro. Ella misma no solo se experimentó como espectadora de su propia vida, también como protagonista en búsqueda de un escenario verdadero. Al verse con su colega, un torrente de recuerdos la abrumó. Era un viejo amigo que había compartido tanto infiltrado entre bocetos y exposiciones. «Sofía», empezó él, captando su atención de inmediato. Pero antes de que pudiera seguir, ella interrumpió. «He leído tu mensaje, y quiero saber qué es tan importante que no pueda esperar», exigió, sintiéndose vulnerable pero decidida. Él la miró con sorpresa, admirando de alguna manera su audacia. «Hay una exposición que podría interesarte. El tema es el legado, la historia, la lucha de los que nunca fueron escuchados. Creo que tus obras encajarían perfectamente». El cerebro de Sofía giró a gran velocidad. Esa fue precisamente la motivación que necesitaba, una plataforma para mostrar su verdad, un camino para gritar su necesidad de ser escuchada. Pero a su vez, esa oferta la llenaba de preocupación. Había una línea peligrosa que dividiría su legado familiar y su propio deseo de autenticidad. Se sintió abrumada por la responsabilidad de no repetir la historia. «Necesito tiempo, no sé si estoy lista», murmuró, mirando hacia su taza de café sin saber si realmente hablaba de la exposición o de su propio viaje personal. Con la mirada de su colega persiguiéndola, una revelación la recorrió. Había llegado el momento de enfrentarse no solo a las expectativas familiares, sino a sus propias limitaciones. Su arte no solo sería una forma de expresión, sino un vehículo de liberación. Sofía salió, sintiendo el aire fresco y el dulce olor del café recién hecho. En su mente, el eco del legado de su abuela, entrelazado con sus propias aspiraciones, se tornaba más claro. No solo se trataba de preservar el pasado, sino de transformar el miedo en una declaración de identidad. El dilema se presentó: ¿podría romper los moldes del pasado mientras honraba la lucha de quienes vinieron antes que ella? Mientras regresaba a casa, su vida se sentía como un lienzo en blanco listo para ser pintado. Las decisiones que tomara a partir de ahí definirían su camino. Sofía cerró la puerta de su hogar, la mente repleta de posibilidades y desafíos. Sin embargo, había algo más esperándola. Un mensaje nuevo apareció en su teléfono, uno que podría cambiarlo todo nuevamente. ¿Qué secretos traía ahora el universo? Era hora de descubrirlo. Sofía tomó el teléfono y miró el mensaje sin abrirlo, sintiendo una punzada de incertidumbre. La pantalla brillaba intensamente, como un faro que iluminaba los rincones oscuros de su mente, donde habitaban temores y esperanzas. Respiró hondo, intentando reunir el valor necesario para introducirse en esa nueva marea de emociones que se preparaba para arrastrarla nuevamente. Cuando lo abrió, el corazón le dio un vuelco. Era de su suegra. «Sofía, ¿podríamos hablar esta noche?».
¿Hay algo que me gustaría compartir contigo sobre la familia? La frase resonó en su interior como un eco distorsionado, mezclándose con la reciente revelación sobre el legado de su abuela. La posibilidad de un secreto familiar, añadiendo peso a su ya tumultuosa historia personal, la hizo sentir un torrente de adrenalina mezclada con el miedo. La tarde se deslizó lentamente mientras Sofía intentaba enfocarse en su trabajo. Sin embargo, los trazos en la tela se convertían en garabatos disueltos, incapaces de articular la montaña de pensamientos que la abrumaban. Cada vez que miraba el lienzo, sus dudas se multiplicaban. ¿Qué más podía esconder la familia? ¿Cuál era la historia que su suegra deseaba compartir? Se dio cuenta de que esa inquietud la estaba consumiendo y no podía dejar que la paralizara. Finalmente la hora acordada llegó y Sofía se encontró frente a su suegra en la pequeña cocina familiar, un lugar que había sido testigo de tantas alegrías y decepciones. La mujer, que siempre había sido un enigma para ella, lucía diferente esa noche. Había una seriedad en sus ojos que Sofía nunca había notado antes. Era como si estuviera sosteniendo el peso de un mundo en sus hombros, y ese secreto lo hacía aún más pesado. «Gracias por venir, Sofía», comenzó su suegra. Su voz temblaba ligeramente. «Lo que voy a compartir contigo no es fácil, pero siento que necesitas saberlo. Puede que te ayude a encontrar tu camino en el arte». Sofía sintió una punzada en el estómago. La palabra camino resonaba con un significado profundo, como si su suegra supiera de sus dudas acerca de su identidad como artista. La mujer tomó una respiración profunda y continuó. «Lo que se ha mantenido oculto por generaciones es sobre tu abuela. Ella nunca tuvo la oportunidad de ser quien realmente era. Hubo elecciones, sacrificios y un legado que ha influido en nuestra familia de maneras que no entiendes». Con cada palabra, su suegra le revelaba fragmentos de un pasado que Sofía jamás había imaginado. La lucha de su abuela, pintura tras pintura, se convirtió en un reflejo de su propia vida. La mujer compartió historias de un talento artístico reprimido, de sueños que nunca se concretaron. Sofía sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Esa batalla dentro de su familia, que había sentido como un peso, ahora revelaba su razón de ser, una lucha compartida a través de las generaciones. Mientras su suegra hablaba, Sofía empezó a unir los hilos de su propia historia. Se dio cuenta de que no se trataba solo de ella. La lucha por el reconocimiento y el derecho a expresarse era un eco de las luchas de su abuela y de todas las mujeres que habían luchado antes que ellas. Era el momento de romper el ciclo, pero eso significaba confrontar sus propios miedos. El apogeo de la conversación llegó cuando su suegra le mostró una antigua carta amarillenta, una invitación a una exposición que nunca se hizo. En ese momento, Sofía tuvo una revelación tan profunda que la transformó en su interior. La Ustra de su abuela ahora se relacionaba directamente con su lucha propia. La búsqueda de identidad que la abrumaba no era de ella sola, sino un legado compartido a través de las generaciones. La raíz de su crisis ahora revelaba una razón de ser, una lucha compartida a través de las generaciones. Mientras su suegra hablaba, Sofía empezó a unir los hilos de su propia historia. Se dio cuenta de que no se trataba solo de ella. La lucha por el reconocimiento y el derecho a expresarse era un eco de las luchas de su abuela y de todas las mujeres que habían luchado antes que ellas. Era el momento de romper el ciclo, pero eso significaba confrontar sus propios miedos. El apogeo de la conversación llegó cuando su suegra le mostró una antigua carta amarillenta, una invitación a una exposición que nunca se hizo. En ese momento, la conexión se hizo aún más clara. Había un poder en las voces no escuchadas y, más importante aún, en la decisión de hacerlas resonar. Sofía se sintió iluminada por la revelación. Era tiempo de escribir su propia narrativa, pero la duda persistía. Podía ver el futuro bifurcándose ante ella. Las decisiones que tomaría serían determinantes. Finalmente, su suegra la miró directamente a los ojos. «Tienes una oportunidad, Sofía. No dejes que la historia se repita. Tu arte puede ser la voz de quienes han estado silenciados». Mientras dejaba la cocina, su mente estaba llena de preguntas. Ahora no solo debía enfrentar el desafío de la exposición, sino también el peso de un legado que venía con él. ¿Estaba realmente lista para dar ese paso hacia adelante? ¿O iba a permitir que el miedo la detuviera como había sucedido con su abuela?
Al regresar a su estudio, un torrente de inspiración la invadió, pero el tiempo escaseaba. Era el momento de decidir cómo abordaría su arte y quizás su vida. Pero algo más, un nuevo mensaje vibró en su teléfono, trayendo consigo otra posibilidad increíble. ¿Sería esto lo que necesitaba para finalmente descubrir quién era realmente? Sofía despertó el siguiente día con una claridad renovada. La revelación de su suegra sobre la lucha de su abuela resonaba en su mente como un grito de aliento, una llamada a la acción que no podía ignorar. Era el momento de tomar el legado familiar y transformarlo, en lugar de ser cautiva de su peso. Con esa sensación vibrante y decidida en su pecho, tomó el lienzo en blanco que había estado esperando ser tocado por sus manos. Mientras la pintura se deslizaba bajo sus dedos, la angustia y el miedo se desvanecían poco a poco. Cada trazo que realizaba era un tributo a las guerreras de su familia, a aquellas que, como su abuela, habían sido silenciadas por las limitaciones de su tiempo. Esta vez, el arte de Sofía no sería solo una forma de expresión, sería una plataforma para dar voz a los que habían sido callados, para grabar su lucha en la memoria colectiva. Las semanas siguientes fueron un torbellino de creatividad y esfuerzo. Sofía se sumergió en la creación de una serie de obras que no solo capturaban su propio viaje, sino que también evocaban la historia de su abuela. Cada pieza se creaba en honor a ese legado olvidado, y a medida que avanzaba, comenzó a recibir elogios en las redes sociales por su trabajo. Las historias detrás de cada pieza resonaban entre un público que anhelaba historias auténticas. El día que se acercaba la exposición era el punto culminante de su viaje. Sofía organizó cuidadosamente su espacio, asegurándose de que cada pieza estuviera acompañada de una historia que conectara a los espectadores con el legado de su abuela. La energía en el aire era eléctrica. No solo se trataba de mostrar su arte, sino de iniciar un diálogo que podía cambiar la percepción de su familia y de su propia identidad. Ese día, cuando abrió las puertas de su exposición, Sofía sintió que había conquistado un terreno sagrado. Los asistentes deambulaban, mirando cada pieza, escuchando las historias que ella había tejido con tanto cuidado. Cuando su cuñada y su suegra entraron, la combinación de emoción y ansiedad latía en el fondo de su pecho. Todo el peso del reconocimiento que una vez había anhelado palpitaba con fuerza, y por primera vez su voz se sentía fuerte y clara. Al cruzar la sala, su cuñada se acercó, y el escepticismo que antes había marcado sus interacciones se unió con una curiosidad genuina. «Sofía, estos trabajos son impresionantes. Nunca supe lo que había detrás», dijo, ahora visiblemente impactada. Sofía sintió un sudor frío en su frente, pero a la vez una oleada de alivio. Las palabras de aprobación, inesperadas y cargadas de sentimientos, resonaban con la validación que tanto había buscado. No obstante, el verdadero reconocimiento llegó cuando doña Elena se detuvo frente a una obra emblema de la serie. Sofía sintió cómo la mujer absorbía cada historia detrás de la pieza, como si transfirieran a través de la emoción de su pintura. Finalmente, se giró hacia Sofía y con voz firme dijo: «Me alegra ver que has traído el legado de tu abuela a la luz. Nunca debió permanecer en la sombra. Estás construyendo algo increíble». En ese instante, toda la inseguridad que había sentido se desvaneció como la niebla bajo el sol. Sofía se dio cuenta de que había alcanzado un terreno donde el pasado, el presente y el futuro se unían en un ciclo de aceptación y crecimiento. La historia de su abuela no solo influía en su arte, sino que también influiría en las generaciones futuras. La exposición fue, sin lugar a dudas, un éxito. Las piezas no solo se vendieron, la conversación se detonó. Sofía recibió solicitudes de participación en eventos comunitarios, enseñando a otros a encontrar su voz a través del arte. Su negocio de artesanías no solo prosperaba, se transformaba en un vehículo de sanación y de expresión comunitaria. Al final de esa noche, mientras cerraba la galería, Sofía sintió que había conquistado mucho más que el reconocimiento artístico. Había encontrado su lugar en la familia, y lo que parecía un simple emprendimiento ahora era una parte vital de su identidad. Había superado sus miedos, había honrado su legado familiar y, más importante aún, había demostrado que su voz era tan importante como cualquier otra en la mesa.
Con una confianza sólida y un futuro brillante por delante, Sofía cerró la puerta detrás de ella, sabiendo que había dejado atrás las sombras de la inseguridad. Estaba lista para escribir su propia historia, una historia de fuerza, identidad y unión. No esperen ni un segundo más para sumergirse en más historias transformadoras. Síganme y suscríbanse inmediatamente al canal para que no se pierdan las emocionantes revelaciones que están por llegar. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creciendo. Comenten sus reacciones y teorías sobre la historia de Sofía. Y, sobre todo, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de apoyarnos y ser parte de esta comunidad de historias de superación personal. Hagamos juntos que nuestras voces sean escuchadas.